Bienvenidos a todas y a todos a Psicología Hablante, el programa de radio que aterriza la psicología y traduce los conceptos aparentemente complejos a un lenguaje más amable. Soy Álvaro Mora Pereira, licenciado en Psicología, profesor universitario y escritor. En esta segunda emisión de nuestro programa tenemos a una invitada que la verdad admiro un montón, la tengo ahí arriba. Tengo la felicidad de presentar a la licenciada Noelia Fernández Cruz, que es licenciada en Psicología, especializada en Psicología del Deporte NAPDA, que es la Asociación de Psicología del Deporte Argentina. Es profesora de Educación Física y exdeportista de alto rendimiento, que continúa entrenando por pasión al deporte. Sin embargo, compitió internacionalmente desde el 2000 hasta el 2006, representando a nuestro querido país en aeróbica deportiva, su primer deporte. Y en triatlón fue 2 años campeona nacional y corrió el mundial en Hawái en el 2012. Bienvenida, Noelia, a Psicología Hablante. Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Bueno, y saludos a todos los que están viendo y escuchando esta charla. Para mí es un honor que me invites. Sabes que yo te admiro un montonazo y te felicito por este espacio. Y me gustó lo que vos dijiste en la introducción, ¿no? En un lenguaje que todos puedan comprender. Eso me parece espectacular porque uno a veces no se enrieda en conceptos y en teorías y la gente es como que está bueno esto, ¿no? Que podamos entender todos de qué trata la psicología. Claro, gracias en serio por estar acá. Para comenzar justamente esto a entender acerca de la psicología del deporte, hoy la temática que vamos a abordar es psicología del deporte, el trabajo en alto rendimiento. Entonces, para poder justamente trabajar en eso y desmenuzar el concepto y entenderlo con mayor profundidad, usaremos la metodología que usamos la vez pasada, que es de ir lo más general a lo más específico. Para poder hacer eso, Noelia, contanos un poco sobre tu recorrido como deportista de alto rendimiento. Bueno, si querés te cuento mi recorrido como deportista de alto rendimiento y cómo encontré también la importancia de trabajar con un psicólogo del deporte, ¿no? En el alto rendimiento. O sea, bueno, yo empecé haciendo aeróbica deportiva, que es una rama de la gimnasia artística, o sea, fue mutando para ese lado. Bueno, es un deporte en el cual se necesita mucha precisión, mucho entrenamiento, hay que pensar que cada falla, o sea, son coreografías muy cortas que tienen una mezcla entre coordinación, ejercicios de salto, de fuerza, de flexibilidad, de pliometría, hay una música en la cual uno tiene que interpretar y dura, en mi época, 1 minuto 45. Ahora dura muchísimo menos. O sea, pensá que tenés 1 minuto 45 por mi época para mostrar todos los meses y años que entrenás. Entonces, los jueces están así con la lapicera esperando a que te equivoques para descontarte. O sea, gana el que menos se equivoca. Bueno, es un deporte, ¿no? Que tiene como mucho entrenamiento y uno tiene que estar muy seguro de lo que va a mostrar. Bueno, y después, nada, empecé a hacer triatlón, dejé ese deporte cuando tenía 29 años, empecé a hacer triatlón, mi idea era hacerlo de manera light, como para seguir haciendo algo, obviamente no pude, terminé haciendo alto rendimiento también en el triatlón, y ahí sí hubo un año que empecé a trabajar con un psicólogo deportivo. Y bueno, la verdad que el trabajo, el encuentro del psicólogo, yo la verdad hasta ese momento no entendía mucho de qué iba el psicólogo deportivo y la diferencia con el psicólogo clínico, ¿no? Hasta que, bueno, había probado con un psicólogo clínico, no me entendía. Bueno, y cuando empecé a trabajar con un psicólogo del deporte, o sea, especializado en deporte, empecé, o sea, fue distinto porque entendía lo que me pasaba,
Claro. Le daba la importancia que yo le daba al deporte en mi vida, o sea, podía comprender eso, hablaba mi idioma, no tenía que andar explicando que era una pasada, que era, ¿no? Es como que, porque los deportistas es como que tenemos cierta terminología, qué sé yo, decís, sí, nunca corrí una maratón pelada, y dicen, ¿cómo pelada? ¿Entendés? Claro, ¿qué Tipo, es tenés que eso? andar explicando, bueno, sin nadar y sin pedalear, bueno. Entonces, está bueno que del otro lado, o sea, vos vayas a hablar con alguien que entiende en qué lugar ocupa el deporte en tu vida, qué lugar ocupa una lesión en tu vida, qué lugar ocupa la vida social en tu vida, el trabajo, el estudio, ¿no? Porque ahí es como que está todo o sea, se mueve. O sea, el deporte es como que ocupa en el alto rendimiento, vos comés, respirás y vivís de deporte. Entonces, y después, bueno, sí, con suerte todo lo demás. Pero, entonces, está bueno del otro lado que alguien te entienda, que entienda eso. Y Claro. bueno, y me empezó a encantar la psicología del deporte, empecé a estudiar psicología y bueno, y ahí decidí especializarme en APDA, que es la Escuela de Psicología del Deporte Argentino, y bueno, acá Buenísimo. estoy. No, la verdad que es un recorrido espectacular y justamente con todo este bagaje de experiencia, de conocimiento, ¿cómo podrías explicar a alguien que no sabe acerca de la terminología sobre qué es la psicología del deporte? Bueno, la psicología del deporte es una rama de la psicología, o sea, hay que ser licenciado de psicología primero Claro. para después hacer la especialización. Y lo que tiene de particular es que, o sea, se estudia y se profundiza, digamos, en personas que hacen deporte amateur o de profesional o de alto rendimiento y actividad física, ¿sí? Pero bueno, ante todo se toma a la persona como así, como una persona, o sea, en forma integral, pero se, digamos, tiene como una inclinación, o sea, se trabaja sobre lo deportivo, se hace foco en las variables deportológicas. Por ejemplo, se trabaja la motivación, la concentración, la autoconfianza, las emociones, ¿no? Como las ansiedades precompetitivas, la presión competitiva y ese Claro. estilo de cosas. Y Pero también se tiene en cuenta que ante todo hay una persona. claro, es una persona que viene con toda esta experiencia, este trabajo que está haciendo como deportista, ya sea en sus diferentes niveles, y el psicólogo deportivo viene justamente con esta especialización, con este entendimiento distinto, más profundidad, para poder acompañar a este sujeto en un lenguaje distinto. Porque como bien decís, es un lenguaje con terminologías, con diferentes tipos de estrategias, maniobras, entonces el psicólogo viene ya con eso entendido para poder trabajar con este sujeto. ¿Y cuáles son las diferencias entre hacer ejercicio, hacer deporte y el deporte de alto rendimiento? Bueno, hacer ejercicio es hacer una actividad física de manera programada, ¿sí? De manera sistemática y con cierta regularidad. No sé, qué sé yo, las personas que van, no sé, 3 veces por semana al gym a hacer spinning o hacen un running team y corren 2 veces por semana. Bueno, eso sería hacer ejercicio físico, ¿sí? O sea, lo haces de manera, digamos, consecutiva, programada en el tiempo y te lleva un gasto físico, ¿sí? Es una actividad física programada. Después el deporte es cuando ya ese ejercicio físico ya tiene lo competitivo, ya hay un reglamento, ya hay reglas, ¿sí? Y ya hay una situación de competencia. Y después el alto rendimiento, bueno, y después el deporte se puede hacer de manera amateur, que son las personas que entrenan, que corren una carrera o que compiten, pero aparte trabajan y lo hacen de manera recreativa. O después podés ser elite, que ya es como que te dedicas como, no de manera profesional, pero como que ya tenés cierto nivel. Bueno, profesional son las personas que cobran por hacer su deporte.
y que muchas veces concuerda con el alto rendimiento. El alto rendimiento es cuando lo principal es el rendimiento. O sea, vos entrenás para buscar tu mejor rendimiento. Y ahí, bueno, es cuando el deporte empieza a tener un factor súper importante en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a comer para tener un mejor rendimiento. Vas a entrenar para tener un mejor rendimiento. Vas a descansar para tener un mejor rendimiento. O sea, va a estar todo en base a eso. Y algo muy lindo que vi hoy, quiero acotar acá, hoy fui al kinesiólogo y ¿vieron cuando esperás en la sala de espera? Que ahora se usa poner tipo como un quiz, que ponen preguntas y vos mientras, o sea, hay carteles electrónicos y mientras esperás, como que jugás a eso esperando. Claro. Entonces decían que es el entrenamiento invisible, ¿no? O sea, está el entrenamiento visible, que es lo que uno entrena, y el entrenamiento invisible. Tipo, 15 años atrás, 20 años atrás, el entrenamiento invisible era la nutrición, la hidratación, el descanso y ponerle la suplementación. Claro. Stop. Y hoy, en la cartelera decía nutrición, descanso, hidratación y entrenamiento psicológico. Que me pareció fantástico porque exactamente, o sea, el entrenamiento psicológico que tiene que tener el deportista, sobre todo el de alto rendimiento, es súper importante y es parte del entrenamiento invisible. Así que me pareció, nada, una acotación, me pareció maravilloso verlo. Dije, ay, qué bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? No, está buenísimo cómo poco a poco la psicología va cobrando más importancia en la sociedad. Y justamente teniendo en cuenta las presiones que viven los deportistas de alto rendimiento, que no dejan de ser personas con emociones, con miedo, inseguridades. Y bueno, más adelante vamos a hablar acerca de eso, también la influencia de la lesión, como veníamos hablando antes de empezar el programa, cómo todo eso influye, y al fin y al cabo ese es el trabajo también del psicólogo deportista, para poder acompañar acerca de eso. Entonces, quería profundizar un poquito más y hablando de estos temas de la psicología y teniendo en cuenta que es un sujeto que tiene sus problemáticas y todo eso, en el ámbito del rendimiento deportivo, ¿cómo influyen los aspectos emocionales y mentales en el éxito del atleta? Bueno, influyen un montón. O sea, las emociones, un deportista puede estar entrenando espectacular, puede estar rindiendo en los entrenamientos espectacular, sí, pero si todo lo que tiene que ver con las emociones no está muy trabajado, no está muy equilibrado, y sí, pues al momento de la competencia no va a hacer un buen papel, no va a tener un buen rendimiento. Qué sé yo, todo lo que tiene que ver con las ansiedades precompetitivas, o a veces no hay tanta confianza y eso le genera mucha ansiedad. A veces las presiones, o sea, que haya ansiedad, esto quiero aclarar, que haya ansiedad está bien, o sea, un poco de ansiedad es necesaria, el tema es que la persona esa ansiedad no la sobrepase, claro, y le juegue en contra, ¿sí? Porque uno necesita tener esa cosa precompetitiva que te active, ¿no? Pero bueno, hay veces que eso no se puede manejar, claro, le genera un desgaste muy fuerte al deportista y o entra a competir pasado o de los nervios y de la inseguridad empieza a fallar, no tiene tanta tranquilidad mental para poder hacer lo que tiene que hacer. Bueno, iba a contar algo. Bueno, el otro día estábamos charlando y me dicen, sí, yo iba a competir y quería hacer más de lo que venía entrenando, ¿no? Entonces, ese querer hacer más, ¿no? Esa cosa hace que te bloquees. Claro. O sea, es justamente contraproducente. Cuando uno en realidad tiene que tener la seguridad, es exigencia, digo. Claro, es querer hacer ese más, ¿no? Ese más. Y ahí ya, viste, te empieza a generar como mucha inseguridad, te genera demasiada ansiedad, y bueno, y eso va a repercutir negativamente en el rendimiento, como las presiones, ¿no? O sea, una excesiva presión
que no lo puedas manejar y te va a generar, sí. O sea, el rendimiento va a bajar. Claro. ¿Y vos podés identificar algunos factores específicos que influyen en tipos de ansiedades o factores que influyen en el estado mental del deportista? Sí, bueno, lo que decíamos recién, por ejemplo, si vos tenés demasiada ansiedad, o sea, tu nivel de ansiedad está demasiado elevado, Sí. lo que te puede llegar a provocar es rigidez muscular, o entrar a competir desconcentrado, o estar todo el tiempo con una autohabla negativa, ¿no? O sea, tenés demasiada ansiedad, no la puedes manejar y empezás, uy, si fallo, uy, ¿no? Y empieza como esos pensamientos negativos que, viste que cuando uno empieza, la cabeza manda, entonces uno empieza a decir, uy, espero no fallar, uy, a ver si me pasa esto, y empezás a imaginar todas cosas que te pueden llegar a pasar negativas y no vas a entrar a competir de la mejor manera, ¿no? O sea, y es muy difícil, si uno no tiene un entrenamiento psicológico, es muy difícil eso revertirlo. Esa es una de las cosas. Después, lo otro que te dije recién, la rigidez muscular, ¿sí? O sea, uno de tanta ansiedad empieza como a, ¿no? A contracturarse, a ponerse duro, entonces después vas a competir y estás pesado, estás lento, ¿sí? O no estás preciso. ¿Qué ¿Vieron sería eso? no sé, ¿eh? ¿Qué es no ser preciso? Claro, por ejemplo, estás tan pasado de ansiedad, ¿no? Que Sí. ya estás tipo, ah, y cuando tenés que competir, no sé, un ejemplo, un partido de fútbol, qué sé yo, empieza el partido y vos recibís la pelota y en vez de, bueno, con tranquilidad, o sea, lo que ya, o sea, dale, te entrenaste 80 millones de veces, Claro. recibís, mirás, pasás, estás como sobrepasado. Entonces recibís la pelota, no sabes a dónde pasarla, haces mal el pase, la tirás afuera, ¿sí? O sea, Claro. estás como pasado, eh, tanto psicológicamente como fisiológicamente, muscularmente, ¿sí? No podés vos manejar lo que tenés que hacer. Claro. Entonces, esa fluidez que tiene que tener el deportista, porque en realidad digamos, uno entrena, lo más duro de lo que tiene que hacer es en el entrenamiento. Después, en el Claro. momento de competir, es como poner ahí lo que entrenaste todo el tiempo. En atletismo o en triatlón se dice que uno se gana la medalla en los entrenamientos y la pasa a buscar en las competencias. ¿Se entiende? O sea que, Claro. Qué claro, bueno está eso. o sea, Claro, claro. vos entrenás. Te voy a hablar, por ejemplo, de triatlón, que es lo que más manejo, o atletismo. Vos entrenás y vos ya sabés las marcas que podés llegar a hacer y lo que te puede llegar. Está bien, siempre hay cosas que uno no puede manejar, Claro. pero vos ya estás a la carrera diciendo, yo ya sé lo que, o sea, lo que puedo hacer. O sea, en ese día un milagro no va a pasar. O sea, un poco más, un poco menos, pero más o menos ciertos parámetros tenés. Claro. Entonces, el día de la carrera, si vos llegas con demasiada ansiedad, con demasiada presión, con no pasado de rosca, y es un pasado de rosca que vos no podés manejar, porque eso va a depender de cada uno, en el momento de empezar la carrera podés llegar a empezar a ir a un ritmo que no era el que vos tenías que ir, por ahí arrancás más rápido y después, nada, es irremontable, o sea, Claro. ya está, ya perdiste la carrera. Claro, ¿Se entiende claro. lo que...? Sí, sí, impecable. Y teniendo esto es más del lado psicológico, ¿cuáles son, en general, los mayores desafíos que se enfrenta un deportista de alto rendimiento en su trayectoria? Los desafíos, Sí, bueno, los desafíos es, bueno, estar todo el tiempo teniendo resultados. O claro, sea, vos cuando haces alto rendimiento, siempre estás buscando poder conseguir tu mejor versión. Eso por un lado. Después el otro lado es no lesionarte, que es un gran desafío. O sea, cómo poder hacer para rendir al máximo sin lesionarte y bueno, y siempre vas a querer ir un poco más. claro. Y después es poder, digamos, como que sea como un rompecabezas el deporte con la vida.
¿no? ¿Cómo O sería sea, la eso? familia, ¿eh? ¿Cómo sería eso? Bueno, vos imaginate una persona, o sea, los deportistas no dejan de ser personas, o sea, Claro, son personas que tienen problemas familiares, problemas de pareja, temas amorosos, temas de amistad, temas económicos, la realidad del país, o sea, eso no queda ajeno al deportista. claro, Entonces, hay muchas veces que tienen que poder, digamos, como equilibrar todas esas cosas, cómo hacer el trabajo, el estudio, ¿sí? Cómo hacer para congeniar todo eso con el alto rendimiento y con el constante tener resultados que exige el deporte. claro. Entonces, hay veces que eso también es un desafío, Claro. porque hay deportistas que son recontra buenos, que se concentran, están motivados, tienen una cabeza impresionante, bla, 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 pero bueno, tienen problemas con la familia, problemas con la pareja o temas económicos que no pueden costear, no sé, ir a una Copa Mundo, o etcétera. Y bueno, y ahí, viste, no sé, ya vas a entrenar pensando en cómo vas a hacer para conseguir el dinero, bueno, ahí ya la cabeza, la concentración va a estar como con todos esos temas. Entonces eso también es un desafío, cómo hacer para, a pesar de las cosas que te están pasando, poder seguir concentrándote, motivándote, etcétera. O a pesar de las lesiones, o sea, cómo haces para lesionarte y no perder la motivación, Claro. eh, poder, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro, y al ser psicólogo deportivo, ¿cómo es el trabajo justamente con este tipo de desafíos? ¿Cómo se trabaja con un eh, deportista de alto rendimiento para poder encontrar ese equilibrio, para poder armar ese rompecabezas, como lo decías? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, el trabajo con un deportista es, eh, a mí me enseñaron algo que a mí me encantó, que es un traje a medida. O sea, Un traje a medida. vos, claro, o sea, vos conocés al deportista, Mm, primero le haces una entrevista, te hacen un par de evaluaciones psicodeportológicas, que son evaluaciones que están armadas para deportistas, en las cuales trabajás. Podés averiguar cómo es el nivel de concentración, cómo trabaja con las presiones, cómo es el nivel de ansiedad precompetitiva, cómo está su nivel de autoconfianza, cómo es su nivel de motivación intrínseca y extrínseca, bueno, bla, 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 bla. En base a todo eso, sí, decime. No, no, que para después, el tema de motivación intrínseca, extrínseca, para hablarlo después, pero continúa con el trabajo. Bueno, amo el tema motivación, así que dale, buenísimo, me encanta. Bueno, y en base a eso se arma todo un programa de intervención con distintas técnicas, dependiendo de lo que necesite el deportista. Por Claro, ejemplo, se trabajan visualizaciones, ¿sí? Se utiliza mucho la visualización, que eso va unido a todo lo que son las respiraciones, o sea, se enseña al deportista que aprenda a respirar, que se relaje, después se trabaja la visualización, la cual el deportista tiene que estar con los ojos cerrados, relajado y empezar a imaginar, por ejemplo, la carrera que va a correr. claro, Y recorrer desde que se levanta hasta que termina la carrera y la tiene que imaginar y la tiene que vivir y tiene que sentir olores, tiene que imaginárselo tal cual como si estuviera pasando en la realidad. claro, ¿Sí? Entonces, mediante la visualización, digamos, la persona va a sentir que vivencia eso, ¿sí? Eso es una técnica que se trabaja un montón y tiene súper buenos resultados. También se trabaja con todo lo que tiene que ver con los refuerzos, ¿sí? Refuerzos negativos y refuerzos positivos, con todo lo que tiene que ver con la motivación. Después se trabaja con la reestructuración cognitiva, que eso es bien desde la SC, ¿sí? Que tiene que ver con cuando la persona empieza a tener pensamientos negativos, una autohabla negativa, ¿sí? Bueno, reestructurarlo para que empiece a
a que esa autohabla negativo empiece a ser positivo, ¿sí? Bueno, y se empiezan a trabajar, se trabaja sobre la concentración, ¿sí? Ejercicios de concentración, que son muy divertidos para hacer. Y bueno, y se empieza a trabajar así, todo un programa de entrenamiento mental, digamos. Buenísimo. Y vos hablaste acerca de la visualización y la reestructuración cognitiva como algunas estrategias. ¿Qué otras estrategias puedes compartir con nosotros específicas en este ámbito? Bueno, también se trabajan con autorregistros, o sea, que el deportista vaya tomando registro de lo que va sintiendo, de lo que le va pasando. Se trabaja mucho, algo que está muy bueno es después de una competencia que escriba, o sea, que el deportista escriba cómo fue su competencia, qué sintió, si logró los objetivos, que esperaba del entrenador, qué cosas mejoraría. Bueno, eso también está muy bueno porque él puede ver, ¿no? Y puede tomar conciencia de lo que le pasó y hacer una autocrítica y ver, a ver, bueno, qué puede mejorar. Después el manejo de las presiones, ¿sí? A veces se pasa que hay demasiada presión o del mismo deportista o del evento o de la federación o lo que sea. Y bueno, y se trabaja también como, bueno, cómo lidiar con esas presiones. Bueno. ¿Podés traer algún ejemplo en donde, ya sea vos como deportista o algún paciente que tenés o alguna anécdota que puedas compartir acerca de estas estrategias, cómo viste el cambio de un antes y un después y cómo influyó una técnica en el rendimiento? En el rendimiento, claro. Sí, sí, total. Bueno, con un deportista que estuve trabajando, él antes de competir solía tener, o sea, empezaba a tener pensamientos negativos. Sí. Pensamientos negativos, uy, están todos, mira, son todos buenísimos. No, bueno, espero no caerme. Decía, espero no caerme, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en o sea, cómo él, si decía espero no caerme, cómo sonaba en él en cuanto a su seguridad, ¿no? En cuanto a su ansiedad y a sus emociones, cómo le resonaba él a decir, voy a largar bien, porque él tenía miedo de no caerse en la largada, ¿no? Entonces, cambiar él, espero no caerme, a voy a largar bien, ¿no? O sea, afirmar que iba a largar bien. Entonces empezamos a trabajar también desde, bueno, a ver, espera, ¿cuántas veces practicaste las largadas? Bueno, un montón. ¿En cuántas fallaste? En ninguna. Bueno, en competencias más fáciles. ¿Vos fallás? No. Ok. ¿Y vos terminás fallando? Y si empiezo a pensarlo, sí. Entonces empezamos a trabajar toda una reestructuración cognitiva en todas las sesiones, trabajando, para que él en la largada empiece a cambiar el chip de decir, voy a largar bien. O sea, y bueno, y empezó a largar bien, incluso cuando después de competir, me mandó el WhatsApp y me dijo como que había cambiado, digamos, sus pensamientos, su autohabla antes de la largada, y que bueno, y que le había funcionado. Bueno, eso es un ejemplo. No, espectacular, gracias, Noelia. Te hago una consulta. Acerca de la motivación, que es algo muy interesante, ¿qué nos podés contar acerca de eso, de cómo influye en el deportista? Bueno, como dije antes, hay dos tipos de motivación. Está la motivación intrínseca y la extrínseca. La extrínseca es aquella motivación que uno tiene mediante la cual hay una retribución. Dinero, un trofeo, reconocimiento, ¿no? Entonces, no sé, yo quiero ganar la carrera porque sé que voy a tener un contrato con Nike, o sé que voy a salir en la tele, o sé que me va a hacer no sé, bla. La motivación intrínseca es esa motivación en la cual yo quiero mejorar, porque me encanta mejorar, porque me encanta lo que hago, me divierto, amo entrenar, amo competir, me encanta, ¿no? O sea, tengo una I, la quiero ir a buscar, y es algo como que uno lo hace por placer y porque realmente disfruta
de esa mejora y de la competencia y del deporte, etc. ¿El tema cuál es? La motivación intrínseca es mucho más duradera, o sea, es mucho más fuerte ante los obstáculos. Es decir, un deportista que se lesiona o que tiene una racha que empieza a perder, porque, ¿no? O sea, es más lo que perdemos que lo que ganamos. Claro. O sea, un deportista para llegar a... Uno ve, ¿no? El que triunfa, el que medalla de oro en los Juegos Olímpicos, pero para llegar a esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos, primero, previo a eso, hay un montón de competencias o de carreras que perdió. Entonces, uno es más lo que pierde que lo que gana. Lo que pasa es que lo que gana es lo que más se ve. Entonces, si la motivación intrínseca lo que te ayuda es, a pesar de los obstáculos, a seguir. Porque uno quiere hacer ese deporte más allá de eso. Claro. Mientras que la motivación extrínseca, la motivación, digamos, la zanahoria para seguir avanzando es lo de afuera, la retribución de la afuera, y cuando empiezan las malas rachas de perder, o, no sé, me lesioné y tengo que hacer todo el caminito de nuevo para volver a tener un buen rendimiento, si el deportista está demasiado agarrado a ese tipo de motivación y no tiene fuerte la motivación intrínseca, y ante estos cachetacitos que tiene el deporte, y por ahí empieza como esa motivación a tambalear un poquito. Claro. Esas son las diferencias, y bueno, la motivación intrínseca es como que es la que hay que fomentar, pero la motivación extrínseca igual es buena. O sea, ni una de las dos es mala en realidad. La motivación extrínseca es muy buena como para cuando un deportista pierde la motivación, uno empieza como a motivarlo desde ahí, pero hay que arrancar con la extrínseca, pero también ir fomentando la intrínseca, ¿no? No quedarnos solamente con lo que te va a venir de afuera, el reconocimiento, la fama, el dinero, el triunfo, el trofeo, los reportajes, sino claro. Sí, eso está buenísimo, pero también recordá que ¿por qué lo haces? O sea, ¿por qué empezaste a hacer el deporte? ¿No? Porque me encantaba jugar al fútbol. Bueno, reflotemos eso, ¿no? El amor por el deporte, el amor por el fútbol, el amor por, no sé, correr, el amor por bailar, ¿no? Entonces, bueno, es como, esa es la diferencia y lo que se trabaja. Y por eso lo que yo te decía antes, de los incentivos y los refuerzos. Claro. Tiene que ver con esto. Y como, es una de las técnicas. Claro, como psicólogo deportivo, ¿cómo se trabaja la motivación? Bueno, así, como te decía recién, una forma es por el programa de incentivos, otro por el establecimiento de metas, ¿no? Okay. O sea, vos hablas con el deportista, bueno, a ver, ¿qué objetivos nos vamos a poner? Claro. Entonces, proponerte un objetivo ya es parte de la motivación. Y también es importante que en cada carrera haya un plan, yo carrera porque me sale solo carrera o competencia, haya un plan A, plan B, plan C, ¿no? Porque si solamente es, bueno, ganar, ¿no? No, o sea, ¿qué hacemos? ¿Objetivos? ¿Qué objetivos? ¿Objetivos de rendimiento o también objetivos de resultado? ¿Se entiende? O sea, está bueno también no solo que quedarnos con el resultado, sino ver lo positivo. Bueno, a ver, está bien, no ganaste, ok, pero ¿qué mejoraste? O sea, ¿qué aspectos positivos, qué te llevas de positivo de esta competencia? ¿Qué aprendiste? ¿Qué mejoraste? ¿No? O sea, siempre se dice en el deporte, a veces se gana y a veces se aprende. ¿Viste? El típico es a veces se gana, a veces se pierde. No, a veces se gana, buenísimo, y a veces se aprende. Entonces, ¿qué aprendimos de esta competencia o de esta carrera que no fue como uno pensaba? Bueno, la verdad que aprendí que, no sé, tengo que estar más descansado, aprendí que tengo que estar más concentrado, me desconcentré acá, y la verdad que subestimé al oponente, o la verdad que al revés, tipo pensé que no iba a poder y cuando vi que podía ya era tarde y ya había perdido. Bueno, X cosa que le puede llegar a pasar en el momento. Claro. Bueno, trabajar en eso para mejorarlo, porque eso va a ser un escalón para que la próxima vez te vaya mejor. Y bueno, ir trabajando así,
con objetivos, con metas, con lo que decía antes de los incentivos y los refuerzos. Claro. Y siempre que una competencia es escalón para el otro, y una competencia es escalón para el otro. Claro, buenísimo. Y cómo vos en varios momentos de la entrevista mencionaste la importancia de las lesiones, como fuiste ahí nombrándolas, háblanos un poco por favor acerca de cómo influye una lesión en el deportista y cómo se trabaja con, como psicólogo, ese tipo de obstáculos. Bueno, una lesión para un deportista es tremendo. O sea, desde la lesión más tonta, o sea, más, no sé, qué sé yo. No sé qué decirte lesión tonta porque para mí no hay. Claro. No sé, un esguince, ponele, un esguince, claro. leve, chiquitito, hasta, no sé, romperte un ligamento, Claro. etcétera, no sé, quebrarte, que ya vas a cirugía, no sé. Siempre es un tema porque te saca de, o sea, uno tiene lo que decíamos recién, ¿no? Está la temporada, vos haces la pretemporada, te fijan objetivos para toda la temporada y vos ya tenés todo un calendario, ¿no? De las carreras que vas a ir haciendo o las competencias que vas a ir haciendo hasta llegar al objetivo principal de esa temporada. Claro. Entonces, una lesión es como que en esa línea, ¿no? Temporal que uno hermosamente y teóricamente marca, ahí hay un quiebre, porque se rompe, o sea, no se puede seguir, tipo, bueno, listo, no pasó nada, finjo demencia, seguimos, no. Claro. Van a haber entrenamientos que no se pueden hacer, competencias que por ahí el deportista no va a llegar, es la realidad. Entonces, bueno, en todo deportista, bueno, ahí hay que trabajar muchísimo la flexibilidad, o sea, hay que entender la flexibilidad cognitiva, o sea, bueno, listo, hay que cambiar, o sea, recalculando, como dice el GPS. Entonces, bueno, el psicólogo principal, acompañar un montón, se trabaja de manera interdisciplinaria con el traumatólogo, el kinesiólogo, el entrenador, a ver cómo es la lesión de grave, ¿no? Para ver la realidad, porque el deportista muchas veces lo niega, no, bueno, en 2 semanas ya estoy corriendo. Y muchas veces, ¿no? Como, bueno, sí. Y vas a hablar con el traumatólogo y te dice, no, tenemos para 4 meses, usted olvídate. Entonces, bueno, hablar con los médicos, hablar con el entrenador, ¿no? Se trabaja en conjunto y bueno, y acompañar muchísimo al deportista. Y también es muy importante que el deportista de una forma u otra siga formando parte del deporte. O sea, bueno, está bien, ¿qué podés hacer? Bueno, físico, ¿qué podés hacer? Bueno, no puedo ponerme el brazo, bueno, ¿qué podés hacer? Y puedo hacer tal cosa, bueno, listo, hacelo. En el caso que juegue un partido, bueno, que vaya a los partidos. O sea, está bien, no podés jugar, pero estás afuera, entonces vos vas y le preguntás, si vos estuvieras en la cancha, ¿qué estarías haciendo? Bueno, o sea, hacerlo parte, ¿no? del partido, hacerlo parte del plantel, hacerlo parte, que vaya con los compañeros, que hable, que opine, ¿no? Para que la motivación no decaiga. Claro. No, además, y bueno, y después, como dije antes, depende de cada deportista también, ¿no? Pero bueno, por lo general. Claro. ¿Y vos tenés alguna experiencia en ese sentido que puedas contar cómo es vivir en carne propia ese tipo de cosas? Sí, un montón. A mí me pasó, por ejemplo, que voy a hacer deporte de sano recuerdo. En el 2014 me rompí ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Eso es quirúrgico. Y bueno, el traumatólogo, cuando me hice la resonancia, yo se la pasé por WhatsApp. Y él no me quería decir por teléfono que me había roto el ligamento. Estuvo muy piola el traumatólogo. Claro. Yo lo aplaudo. Me dijo, no se ve bien. No sé, mañana venís al consultorio y ahí te digo, porque la verdad que no se ve bien. Bueno, dije yo, ok.
Y cuando llego me pone la placa y me dice, bueno, ¿ves que acá hay algo negro? Bueno, este es el ligamento cruzado posterior. Bueno, ¿ves que acá hay algo así y de repente no hay nada así? Bueno, me Ahí mira debería y estar el le ligamento. digo, ¿qué? Ahí tendría que estar el ligamento. Claro, Claro. Digo, se me cortó. Claro. O sea, el flaco fue un genio porque claro. el pibe dijo, si se lo digo por teléfono se tira por el balcón. Entonces, bueno, por suerte en ese momento yo estaba con mi psicólogo deportivo, Pablo Nigro, que es un crack, y cuando le conté que fui a verlo, bla, él me empezó a contar de que él se había lesionado, cruzado, y me empezó a explicar cómo era la operación, y me empezó a contar, y empezamos a charlar de la operación, ¿entendés? Claro. Entonces, a mí me ayudó un montón, porque era como, nada, hacer como catarsis con alguien que había pasado por lo mismo, Claro. y me acuerdo que él me dijo algo que lo dije cuando hice el posgrado, y lo repito, y que me encantó, y que lo recomiendo a todo psicólogo deportivo que esté escuchando. Me dijo, tomaste con la obsesión y la disciplina, pues yo soy muy disciplinada para entrenar, con la obsesión y la disciplina que te tomás tu deporte, ahora te tenés que tomar la rehabilitación. Claro. Es decir, disciplina con la comida, disciplina con la kinesio, disciplina con los ejercicios, enfócate ahí. Entonces, él me lo dijo, a mí el rayo me... Entonces, mi cabeza, o sea, es como que no tuve tiempo para... o sea, mi cabeza no se fue al, uy, no puedo competir, uy, voy a estar 8 meses, uy, estoy afuera, uy, los sponsors, uy, esto, no. Yo estaba enfocada en ir 3 veces por semana a kinesiología, si tenía que estar 3, 4 horas, estaba 3, 4 horas, Claro. hacía los ejercicios en mi casa, comía dieta como para no encima estar pasada de peso, bueno, y eso, y no verme mal, porque eso otra vez, ¿no? Empezás a ir en un círculo. Claro. Y eso a mí me reayudó en poder ubicar la cabeza y que los pensamientos negativos no me ganen. O sea, poder ubicar, bueno, ¿y ahora qué hago con todo el tiempo que tengo que entreno? Bueno, eso a mí me súper ayudó. Un ejemplo de autorreferencial. Nos Y sirve a bueno, todos los que estamos escuchando. Eh, Últimas dos preguntas para ir terminando y finalizando esta hermosa entrevista con vos. Eh, ¿Qué consejo le darías, siguiendo esta respuesta, a un deportista que está atravesando una lesión? bueno, primero, si no trabaja con... Bueno, depende cómo pase la lesión, ¿no? O sea, hay deportistas que la verdad que se lesionan y no se hacen mucha historia, ¿no? Depende de cada quien. Claro, Si estamos hablando de un deportista que está sufriendo, ¿no? claro, Y que está muy triste y que se siente como con, no sé, como cierta angustia por no poder entrenar y que no siente que no lo puede sobrellevar, bueno, que empiece a trabajar con un psicólogo especializado en deporte, que busque ayuda, que va a estar acompañado, que eso es súper importante. Si tiene entrenador, que también haga un lazo de comunicación con el entrenador, eso ayuda mucho, porque uno a veces también es un tema muy importante, que no lo nombramos hasta ahora, que es clave, que es la comunicación. La comunicación con el entrenador, la comunicación con los compañeros en caso de un deporte de grupo, y la comunicación con el traumatólogo, con el kinesiólogo y la comunicación, hacer red, ¿no? O sea, que tu entrenador empiece a hablar con los médicos y empezar a hablar de la lesión. O sea, eso es súper importante, preguntar tiempos, preguntar la evolución de la lesión, cuánto tiempo va a llevar. Eso ayuda un montón, más que nada para la ansiedad, ¿no? O sea, esta cosa que te agarra de, bueno, ¿cuánto voy a estar? Preguntar los tiempos y bueno, y si se puede buscar acompañamiento y hacer esa red, ¿no? Que el psicólogo empiece a trabajar también con el entrenador, con el médico. Eh, Eso es lo que le recomiendo. Y bueno, y paciencia, paciencia. O sea, la lesión es
es la parte del deporte, es la cara oscura de la luna, que todo deportista está ahí, o sea, más en mayor o menor medida la lesión siempre está ahí, viste, dando vueltas a ver cuándo puedo enganchar. Entonces, bueno, tener mucha paciencia y fortalecerse. O sea, a mí lo que me pasa cada vez que tengo una lesión es volver con más ganas. O sea, viste, decir, bueno, está bien, aprendí. ¿Qué aprendí? Bueno, por ahí me cargué demasiado, por ahí estaba durmiendo poco. Hay veces que te lesionás porque te lesionás. O sea, qué sé yo. Claro. No, nada. El músculo en un toque hizo tum, desgarro, listo, ya está. Bueno, nada. Se sigue, se rehabilita los tiempos que tengan que pasar, se hace todo al pie de la letra para que no se prolongue más y seguir después con las mismas ganas, que no se tiren para abajo, que sigan. Claro. Y hablando de consejos, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en alto rendimiento, un deportista que todavía no se anima y que quiere hacer ese salto? Bueno, para el alto rendimiento, bueno, hay que empezar desde una edad, tipo, bueno, o sea, el alto rendimiento se empieza desde pequeño, ponele, que hay que tener cierta base, porque, bueno, son muchas horas claro. Y es mucho desgaste. Y nada, si alguien ama el deporte y lo quiere hacer y le gusta el rendimiento y le gusta desafiarse, ¿no? Porque es eso, o sea, el alto rendimiento es el constante desafío con uno mismo. Claro. Es así. Es, bueno, hoy corre hasta acá, mañana que, o sea, es ir corriendo el bochín y buscar el mayor rendimiento que te pueda otorgar el cuerpo y la mente. Y nada, que el que quiera hacer alto rendimiento que lo haga. O sea, yo soy fan del alto rendimiento. Dicen, es verdad, el alto rendimiento no es salud, es verdad. Pero es hermoso. Es hermoso, es muy lindo, a mí la verdad que me encanta. O sea, pero bueno, sí, es fuerte, porque uno exprime el cuerpo y la cabeza y las emociones al máximo. Pero bueno, nada, qué sé yo, sí, que se animen y lo hagan. No se van a arrepentir. Y también a las personas que quieren hacer un deporte, sin necesidad de que quieran hacer alto rendimiento, que se animen, que el deporte es hermoso. O sea, lo hagas en alto rendimiento o lo hagas en bajo rendimiento, claro. O lo hagas de manera recreativa, es súper positivo. Tiene un montón de beneficios, no solo en lo físico, sino también en lo fisiológico, en lo emocional, en todo esto que se llama el estrés. Así que lo súper recomiendo. Buenísimo. Sí. Mil gracias, Noelia. Tengo una última pregunta para cerrar porque tenemos uno de los seguidores que cuando publiqué el flyer nos hizo una pregunta que es un colega nuestro, psicólogo, que quiere preguntar en dónde se puede hacer una especialización o en dónde se puede estudiar psicología del deporte acá en Argentina, o en dónde recomendás vos. Bueno, yo recomiendo en APDA, que es la Asociación de Psicología del Deporte Argentina, que para mí es la mejor escuela de psicología del deporte, porque ellos toman al deportista, bueno, es lo que dije antes, ¿no? En realidad la Asociación de Deporte es la licenciatura de Psicología del Deporte y la actividad física, ¿sí? Porque trabajan o sea, se trabaja de la psicología del deporte en alto rendimiento, pero también en personas que quieren hacer una actividad física, claro. ¿Sí? Toman a la persona como una persona, digamos, integral, no es que solamente trabajan lo deportivo y las cuestiones personales o clínicas se dejan de lado, ¿sí? O sea, justamente no, se toma todo como un combo, ¿sí? Porque hay veces que el deportista viene buscando un psicólogo del deporte,
pero en realidad empezás a charlar y te das cuenta que no, que los quilombos que tienen, o sea, obviamente la repercuten en el deporte, Claro. pero los problemas no es que tiene falta de motivación o concentración, sino que tiene un quilombo en la familia tremendo, y lo que hay que trabajar es ahí y no en las variables meramente deportológicas. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí ellos tienen ese enfoque que a mí me parece que es espectacular. Aparte, son muy cálidos, muy genios, o sea, saben mucho, 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 mucho de la psicología del deporte y son, no sé, son muy humanos. O sea, los súper recomiendo, les va a encantar, son lo más. Yo la verdad que los requiero y se los súper recomiendo. APGA. No tengo ahora la dirección, pero cualquier cosa después que te la paso a vos y vos se la escribís. Sí, yo lo puedo Ahora están publicar. haciendo la inscripción, ya que estamos. Está la inscripción para primer año, por si se quieren inscribir, ve que deben quedar algunas vacantes. Buenísimo. Bueno, Noelia, muchísimas, muchísimas gracias por estar en Psicología Hablante. Ha sido realmente un placer compartir esta emisión con vos. Nada, muchísimos éxitos con todo lo que se viene, con todo lo que estás haciendo y Bueno, espero tenerte muy pronto. bueno, ahora te salvar. Bueno, espero que les haya gustado, que se haya entendido, que me haya explicado bien en realidad. Eh, y bueno, te quiero un montonazo. Te Yo, felicito por el espacio. Gracias a los que están escuchando y viendo la entrevista. Y bueno, ha sido un placer. no, gracias a vos, en serio. Gracias a todos los que escucharon. Es un placer tenerlos acá. Y bueno, muy pronto voy a subir esto en Seno y en Spotify para que puedan escucharlo y verlo. Voy a poner toda la información de Noelia, compartir todo eso cuando suba todo. Y los estamos esperando en la próxima emisión que estaré publicando muy pronto. Tenemos a un invitado también espectacular, una temática muy difícil vamos a trabajar, pero sumamente importante. Así que gracias por sintonizar a Psicología Hablante, bienvenidos a una conversación que transforma. Vayan a seguirnos en Instagram en Psicología Hablante y nos vemos muy, muy pronto.